A continuación estaremos presentando autores representativos del pensamiento árabe y judío medieval. Algunos de estos son clave en la traducción e interpretación de autores del mundo clásico griego, como es el caso de Aristóteles. A veces nosotros hablamos de las religiones o de algunos productos culturales o de las cosas en general, dando por sentado que las cosas siempre han existido. Damos por sentadas algunas cosas. Sin embargo, prácticamente todo tiene un origen y que podemos dar cuenta, fe, testimonio de ello cuando analizamos, buscamos un poco más, investigamos un poco más, vemos la historia. El caso del Islam es un ejemplo. Bien, desde nuestra perspectiva como jóvenes de Occidente, que estamos enmarcados en una tradición ¿verdad? Judeo-cristiana y grecolatina. El Islam, como les había dicho en una pasada diapositiva en otro audiovisual, nace en el 622, es decir, ya en la Edad Media. Pero antes de tener ese nacimiento en la predicación de Mahoma, nosotros nos vamos a encontrar que en muchas ideas o creencias que sostiene el Islam son elaboraciones de conjuntos de creencias que habían tenido personas que habían habitado en la zona de donde surge precisamente esta religión. Y es Arabia. Bien, el contexto en el que nace el Islam es Arabia. Ahora, antes de esa zona de Arabia arrodillarse ante el Islam, era una zona en donde vivían muchos pueblos nómadas que profesaban el politeísmo, es decir, que creían en muchos dioses, como era casi lo normal en muchos pueblos del pasado, en civilizaciones del pasado. Podríamos decir prácticamente que el cristianismo, la elaboración del judaísmo e incluso el islam en su concepción a partir del 622 son religiones fuera de lo usual porque son monoteístas, pero la mayor parte de las religiones del pasado son politeístas. Pues el punto es que la gente que vivía en esa zona de Arabia, los árabes originarios, creían en muchos dioses, pero dentro de todas esas deidades en las que creían, podían creer en el espagueti volador, en la diosa del amor y la fertilidad, tenían muchos dioses. Pero entre todos esos dioses, entre todo ese panteón de dioses, había un dios supremo, el equivalente a Zeus en el mundo griego y latino. Y ese dios, de todos esos dioses que conformaban el panteón arábigo, era Alá. Es decir, que Alá no es de por sí una invención de Mahoma, ni tampoco es un personaje necesariamente que se le haya, ¿verdad? Revelado, aunque sí las enseñanzas del Islam dicen que Alá se le reveló a Mahoma. Sin embargo, no era un Dios desconocido, no es una invención. Alá estaba dentro de la misma tradición a la que pertenecía como árabe. Mahoma era el Dios supremo de todos esos dioses en los que creía esa comunidad, ese conjunto de personas, esa cultura. Cada pueblo nómada rendía pleitesía o rendía culto a una piedra que, ¿verdad?, veneraban, hacían sus actividades en torno a ella. En la Meca nosotros nos encontramos que hay una piedra, un meteorito que es venerado y que, ¿verdad?, es prácticamente mandatorio de las personas que siguen esta religión que en algún momento de su vida al menos hagan una peregrinación hasta ahí porque es un lugar sagrado. Y es sagrado pues porque está esa piedra que es un meteorito, pero el punto importante es que
no es que haya algo vinculado necesariamente a que pasó algo con ese meteorito, es que dentro de esa tradición de pueblos árabes que en un primer momento eran politeístas, estos rendían culto a las piedras, a cierta piedra que era importante para ellos y era como que, pues, parte de su rito religioso, de su adoración. Y pues eso mismo pasa en el mundo, ¿verdad?, contemporáneo con la Kaaba o la piedra negra que pues se encuentra en la Meca. O sea, esto es un dato curioso para que sepan. La Meca, que es esa ciudad importante para el Islam, también era importante por un asunto estratégico, comercial, político, porque la Meca es una ciudad que queda dentro de la ruta comercial entre Oriente y Occidente y África, así que va a ser una ciudad y siempre fue una ciudad en la que confluían distintas culturas, distintas personas y que era bastante concurrida y en la que se intercambiaban ideas y por supuesto se canjeaban bienes materiales, así que tome en consideración que la Meca siempre iba a ser importante, hoy día es mucho más importante en relación a que se ha vuelto el lugar de peregrinación de los musulmanes. Otra ciudad importante para las personas que practican el Islam es precisamente la Yatrib o la Medina, pero vamos a ver ahora por qué la Medina es importante. Tome en consideración igualmente en esta explicación que estamos hablando del Islam, porque vamos a hablar precisamente de los autores que están dentro de esa tradición islámica. No lo pierdan de perspectiva, es por eso me interesa que conozcan un poco del Islam para que puedan sumergirse y entender mejor las cosas que vamos a estar hablando. De igual forma, es importante por una cuestión de conocimiento general. Así que, pues ya saben. A mí me parece muy interesante la versión de la historia de Mahoma que ofrece el profesor Anthony Izquierdo, profesor mío cuando era estudiante en el recinto y de una persona que estimo mucho y que hasta cierto punto ahora que las clases son de esta forma, pues extraño porque es una persona con la que siempre me encontraba en los pasillos. Así que voy a intentar presentar la historia de Mahoma más o menos en la versión izquierda style. Bien, la forma de izquierda. Mahoma era un personaje bien particular, fue un personaje bien particular. Fue ese jefe político y religioso que conquistó la Meca, pero sus orígenes fueron un tanto humildes y un tanto peculiares. Porque Mahoma originalmente lo que era un caravanero. Es decir, era una persona que iba de una ciudad a otra en caravanas, bien, en grupos de comerciantes que intercambiaban bienes. Pero, ¿qué pasa? Un día Mahoma se enamora de la dueña de la caravana, es decir, de la líder, de la patrona, de la voz, de la caballota, si usted le quiere llamar así, aunque a mí me parece horrible ese término. Y el punto es que Mahoma, de pasar de ser un simple comerciante que tiene, pues, ¿verdad?, que participa de esa actividad de la caravana. Recuerden que la caravana es un grupo de personas que no es que andan con bandera, pipi, vota por fulano o sutano. No. Hablamos de caravaneros, estamos hablando de unas personas que iban de un lugar a otro comercial, ¿verdad?, en relaciones comerciales e intercambiando cosas, intercambiando bienes. Pues vamos hacia eso y pues había un grupo de gente, bien, y la ruta era transitada, pues, por ese grupo de gente que se asociaba. Entonces, básicamente la jefa de ese grupo de gente, por herencia, había sido una mujer que se había quedado viuda y que se llamaba Jadilla. Yo no sé si usted vio el clon, pero la hija de la protagonista se llama Jadilla, me parece bien curioso. Pues, ¿qué pasa con Jadilla? Pues Jadilla está sola y no se ha casado, o sea, no se ha vuelto a casar desde que enviudó y pues Mahoma, ustedes
Mahoma era un hombre inteligente, aprovecha las circunstancias, es viuda, está soltera y es rica, pues vamos para allá, pues se lanza. Así que eso es lo que sucede. Mahoma casa con una mujer con recursos. Era dueña de las caravanas de Arabia y pues con ella, con ese matrimonio, se asegura de consolidar su patrimonio, bien, como comerciante y su futuro en general. Y lo consolida, pues, por supuesto, a través de ese matrimonio, pero también con lo que le sigue, con los hijos. Aunque tuvo varios hijos con Hadilla, Mahoma y ella solamente le sobrevive una de sus criaturas. Se llamaba Fátima y Fátima va a ser problemática. ¿Por qué? Porque pues es mujer y al ser mujer pues quién se va a quedar con el legado de Mahoma y entonces eso es lo que va a provocar ¿verdad? Un problema y una decisión y es precisamente esto lo que causa las divisiones que hay dentro del Islam. Bien, el que Fátima, el que Mahoma hubiese tenido muchos hijos y solamente le sobreviviese una mujer, va a ser conflictivo. Bien, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora, Mahoma básicamente va a hacer que en muy poco tiempo los árabes, un grupo de nómadas que iban de un lugar a otro, evidentemente eso es lo que significa nómada, se vuelvan un pueblo fortalecido y básicamente se vayan a por el mundo a proclamar no solamente su creencia, sino su forma de vida. Lo hacen en muy poco tiempo. La religión que funda Mahoma tiene tiene un nombre cuya traducción al castellano vendría a ser sumisión a la voluntad de Alá. Es decir, que en el mismo nombre de este movimiento religioso, de esta religión, nosotros nos encontramos uno de los objetivos, uno de los fines de esa religión es someterse a la voluntad de Alá, Alá su Dios. Así que seguimos. Concebido el Islam en la mente de Mahoma, concebido cómo se va a someter el creyente a Alá, Mahoma comienza a predicar y lo hace a diestra y siniestra. Pero recuerden cuál es ¿verdad? La profesión o el oficio originario de Mahoma. Mahoma era comerciante, aunque se haya casado con una mujer rica, pues al casarse él no va a pasar a ser Hadilla no era la sugar mom de Mahoma. Bien, había una estructura social distinta a la de nosotros. Al casarse Mahoma con Hadilla, aunque ella era la del patrimonio económico, él tenía que pasar a administrar los bienes de ella, cosa que él no hizo con éxito, porque en lugar de ponerse a trabajar en negocio, lo descuida y comienza a tener deudas, comienza a tener problemas vinculados a entregas, en fin, un desastre. Eso provoca que quede entredicha la valía o vamos a decirlo así, el respeto de la familia, el nombre de la familia, así que apedrean a la familia, los miembros de la ciudad y de la comunidad se enojan mucho porque no están cumpliendo con lo que tenían que hacer y pues los apedrean y los sacan, los expulsan de su comunidad. Y eso es lo que sucede. Mahoma, por ser un irresponsable, se tiene que ir por estar más pendiente a predicar que a lo que le tocaba por su matrimonio con Hadilla, pues se tienen que ir y se van precisamente a Yatrib, que es la Medina. El nombre de la ciudad significa ciudad del profeta y es porque ahí es donde va a ser el headquarters ahora ese va a ser el centro de predicación. Una vez que lo botaron del lugar donde estaban, pues vamos a predicar aquí, vamos a sentarnos aquí. Y es precisamente
en el año 622 que acontece esto, o sea, cuando Mahoma es expulsado y cae en el exilio hacia la Medina, es el año de la Edad Media 622, el 622 de nuestra era. Y precisamente ese es el primer año según el calendario musulmán. Bien, si nosotros queremos contar eh, cuántos años, ¿verdad? ¿Cuál es el año que están viviendo actualmente los musulmanes? Tenemos que contar a partir del 620, el 622 como el año 1. Bien, y de ahí pues hacemos el cálculo hasta el 2020, el equivalente en el mundo cristiano, ¿verdad? Pues, hacemos el cálculo. Ahora, en la Medina, Mahoma tiene éxito. Bien, Mahoma va a conquistar la Medina, va a proliferar con sus enseñanzas el Islam, va a hacerlo, ¿verdad? Va a evangelizar, por así decirlo. La palabra no es la más adecuada porque evangelizar se trata de los evangelios, pero lo que va a hacer Mahoma es llevar su mensaje, llevar su palabra y lo va a hacer con mucho éxito en esa zona. Ahí lo van a aclamar como profeta, como persona especial, como enviado. De hecho, en la Medina es donde va a ser enterrado más adelante Mahoma tras su muerte. Ahora, Mahoma sigue difundiendo sus creencias y llega hasta la Meca y en la Meca va a tener también mucho éxito y va a convertir esa cava, esa piedra que ya de por sí, ese meteorito que ya de por sí era venerado, en el altar de Alá. Y por esa razón es que pues se hace esa estructura de forma, ¿verdad? Bien peculiar, cuadrada, que es donde alrededor de la que todos esos eh, peregrinos musulmanes todos los años dan una vuelta orando, dan varias vueltas orando, pues es por esa razón, o sea, no solamente porque los pueblos originarios de Arabia politeístas adoraban las piedras, sino que es que al saber esta importancia, lo que hace Mahoma es como que sincretizar, como que unir una creencia antigua con lo que él estaba presentando. Pues ahora este es el altar de Alá. Ahora, a partir de ese momento en el que se hace Mahoma dueño y señor de la Meca, comienza a organizarse un estado político religioso árabe eh, que está fundamentado en las creencias, ¿verdad?, enseñadas por Mahoma, un estado teocrático, es decir, un estado ¿verdad? Un estado político, pero también un estado de carácter religioso, que sustenta sus ideas y sus nociones de mundo en la religión enseñada por Mahoma, que ¿verdad? Creía en un Dios llamado Alá. Ahora, este estado político religioso árabe, este estado teocrático, creyente en Alá, según las enseñanzas de Mahoma, en solamente 100 años, 100 años, eso es nada, se expande y se hace dueño de las tierras desde la India hasta España, básicamente la misma extensión territorial de las conquistas alejandrinas, las conquistas de Alejandro Magno. Es decir, que en poco tiempo, en nada, se difunde el Islam por Medio Oriente, norte de África, hasta llegar a la península ibérica, y ellos querían más, pero Carlos Martel no les permite cruzar los Pirineos y expandirse hacia Europa, porque ese era el plan. Los islámicos, los musulmanes tienen esta idea o concepto de guerra santa o yihad, que es más o menos esta misma noción que tienen los cristianos de cruzada. Hay que evangelizar a los infieles, no importa lo que crean, no importa cómo lo hagamos, aún tengamos que usar espada y capa. O capa y espada, suena más bonito capa y espada. Ahora, eh, el libro sagrado del Islam es el Corán, el de los cristianos es la Biblia y el de los judíos es la Torá. Ahora, en el caso del Corán concretamente,
como sucede con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de Jesús, presenta las enseñanzas de Jesús, pero Jesús no escribió nada. Pues es igual pasa con el Corán. En el Corán nosotros no encontramos literalmente un escrito de Mahoma, sino el conjunto, la compilación de las enseñanzas de este a sus discípulos. Y en el Corán nosotros nos vamos a encontrar un fuerte influjo de ideas hebreas, de ideas cristianas, de ideas bizantinas, de ideas griegas incluso. Así que el Islam es producto de su tiempo, bien, de su contexto y de su tiempo. Posiblemente habrán escuchado que el Islam, o dentro del Islam, hay distintas vertientes, hay distintos grupos que luchan entre sí y que provocan que sea tan conflictivo y tan complicada la situación en Medio Oriente. Y esto se debe precisamente, como les estaba contando, por un conflicto hereditario. Nosotros hemos escuchado posiblemente de las luchas entre los chiitas y los sunitas, y esa lucha entre los chiitas y los sunitas tiene su origen en que, como les dije en las pasadas diapositivas, en una de ellas, les comenté que a Mahoma, tras su muerte, le sobrevive su hija, una única hija mujer casada con un hombre llamado Ali. Ali evidentemente es el que queda heredero de ese legado de Mahoma, ese poder simbólico, político y religioso, pero también, aunque Ali era el hijo, ¿verdad? El hijo postizo, el yerno de Mahoma, había otro personaje en la ecuación que era ¿verdad? Un personaje llamado Muawiyah. Muawiyah pertenecía a la dinastía de los Omeya. Ahora, en ese conflicto entre quién es el verdadero heredero del legado de Mahoma, tenemos al yerno, el esposo de Fátima, y tenemos a Muawiyah. Muawiyah sale victorioso, prevalece. Y se funda, ¿verdad? Eso que nosotros venimos a llamar como los distintos califatos. Tenemos un califato en Damasco, luego un califato cuya capital es en Damasco, luego esa capital se muda a Bagdad. Pero, ¿qué sucede? Pese a que estaba teniendo éxito este califato bajo la regencia de la dinastía de los Omeya, como consecuencia de ese mismo conflicto, porque Ali no se dio por vencido ni sus seguidores, o sea, trajo detractores el conflicto y personas que, ¿verdad? A capa y espada defendían a la persona que ellos creían que era el verdadero dueño del legado de Mahoma. Pues, ¿qué pasa? En el 880, no mismo, el 880, se masacra a la familia Omeya y uno de ellos va a huir a España y se va a, ¿verdad?, coronar como emir de Córdoba o príncipe de Córdoba, y ahí es donde nace, ¿verdad?, el califato de Córdoba. Así que nosotros vamos a tener en toda esta historia los califatos de esa familia Omeya que se había atribuido el legado, el tener, el ser ostentores del legado de Mahoma, porque nosotros vamos a tener dentro de esa familia Omeya va a tener el poder de 3 califatos o de 3 reinos, por así decirlo, bajo una misma familia, pero 3 reinos. El califato del Cairo, que era el más fuerte, el de Bagdad y el de Córdoba. Ahora, sin embargo, pese a que estaba esta cuestión de los califatos, y que los omeyas estaban bastante bien parados y que pudieron prevalecer políticamente hablando hasta cierto punto, aún así el conflicto persiste entre los chiitas que siguen diciendo que los, los herederos legítimos del legado, de la enseñanza, de la interpretación
de Mahoma son los que seguían a Ali, que era el yerno de Mahoma, y otros dicen que era, ¿verdad? O defienden a los omeyas como los que representan ese legado del profeta. O sea que es una situación bien compleja y bien confusa que yo se la estoy resumiendo aquí muy someramente, muy por encima. Eso es como cuando hablamos del conflicto de los palestinos y de los israelitas. O sea, todo tiene su origen en algo que sucedió en el pasado vinculado a cuestiones de herencia, de personas que son prácticamente hermanos o que son personas conocidas y después se vuelven súper enemigos y todos los pueblos que están bajo su merced son enemigos y provoca muchas tensiones, muchos conflictos en los que sufre mucho la gente. Así que tomen en consideración que eso es parte de lo que sucede o lo que acarrea una de las consecuencias de esa repartición de roles y de bienes después de la muerte de Mahoma. El Islam, cuando entra a Europa por medio de esta invasión de los árabes en el 711 a la península ibérica, hace hasta cierto punto que los europeos, que estaban bastante dispersos, cada cual en sus feudos, en sus reinos, se unan para defender la cristiandad, se unen, se identifican como cristianos y se unen para hacerle frente al Islam, para no permitir su paso. Así que nos vamos a encontrar un conflicto que va a estar presente en toda la Edad Media europea, pero que aún hoy día lo podemos ver entre el bloque Oriente-Occidente y ese bloque que se vio bien marcado luego de los ataques a las Torres Gemelas en el 2001 y que hemos visto en los, ¿verdad?, años más recientes con Al Qaeda, luego ISIS, que entran otras cosas, en verdad, otros elementos, otros acontecimientos en discusión. Sin embargo, esa lucha entre dos bloques la hemos visto desde la Edad Media, no es nada nuevo, no es algo de lo porque nos tengamos que sorprender, son dos modos civilizatorios que están colisionando y que luchan por cuál de los dos tiene la verdad, cuál de los dos tiene el el toro agarrado por los cuernos, pero también hay que tomar en consideración que hay otros elementos, además de cuestiones metafísicas y religiosas, hay unas cuestiones económicas de por medio, unas cuestiones políticas, o sea, hay muchas cosas que generan esas tensiones, pero en su origen es por una cuestión de cosmovisión en la Edad Media y luego pues el asunto se complica de la misma forma que tenemos a Ali y a Muawiyah peleándose bien por cuál de los dos tiene la verdad, cuál de los dos es el verdadero heredero del profeta. O sea que tomen en consideración que muchas veces estos conflictos tienen quizá una solución, hubiesen tenido una solución sencilla con diálogo en su momento, pero el ser humano es dual, el ser humano no es así y a veces algo bien pequeño puede explotar y cambiar toda la historia, porque eso fue lo que pasó literalmente. He decidido presentar estos pensadores en orden cronológico, no necesariamente en orden de importancia ni alfabético. Así que empezamos con Al-Farabi, que nació en Turquestán. Al-Farabi podríamos decir que es la primera figura que comienza a recuperar y a difundir a los antiguos pensadores del mundo griego. Le interesa Platón, aunque también le va a interesar Aristóteles. Al-Farabi va de igual forma a intentar conciliar su tradición árabe musulmana con lo que nos presentan estos autores del mundo clásico. Sin embargo, Al-Farabi va a estar sumamente interesado en asuntos políticos, los temas políticos, como así bien lo deja ver el título de sus
textos o los trabajos que realizó a lo largo de su vida. Intentó realizar un sumario de las leyes, un texto de Platón. De igual forma se interesó en comentar la República de este mismo autor griego, así como también intenta conciliar el pensamiento platónico con el de Aristóteles, y eso lo encontramos en el texto El Acuerdo, titulado El Acuerdo de los filósofos Platón y Aristóteles. Así que nos encontramos ante un autor que está interesado, un autor de extracción árabe, que está interesado tanto en Platón como en Aristóteles, aunque el peso recae más en Platón. Conocía muy bien su obra, sobre todo su obra de carácter político, y este primer autor va a intentar difundir a su vez el trabajo del discípulo de Platón, y va a intentar integrar el pensamiento de ambos autores, y intentar integrar Platón y Aristóteles va a ser parte del proyecto que nos vamos a encontrar en los filósofos o pensadores renacentistas. El Renacimiento, después de tantos años de discutir por separado a Platón y Aristóteles, después de tener un inicio de la Edad Media bastante platonizado y un final de la Edad Media bastante aristotélico, durante el Renacimiento se va a volver a rescatar ambas figuras ¿verdad? En acuerdo, van a intentar conciliarse. Así que Al-Farabi lo intenta hacer muchos años antes, pero desde su tradición árabe musulmana. Avicena es un personaje bien interesante, y no es por su nombre, que nos recuerda a la conjunción de avena con maicena. Es como la mamá de Sócrates, que se llamaba Fainarete, que era la mezcla de farina y majarete. Pues Avicena tiene algo más curioso que su nombre. Realmente en su lengua vendría a ser Incina, pero la castellanización de su nombre viene a ser escrita y leída como Avicena. Avicena nació en Uzbekistán. En la próxima diapositiva van a ver dónde queda Uzbekistán. Uzbekistán queda en Asia Central. Uno de los lugares donde llega el influjo del mundo islámico, donde llega el Islam, pese a que queda bastante lejos de, ¿verdad? El norte de África, por ejemplo, por decir un lugar donde estábamos hablando, o Egipto, o Medio Oriente per se, o sea, está más cerca de Medio Oriente, pero la extensión de tierra que hay de un lugar a otro, de decir Bagdad a Uzbekistán, es mucho, ¿verdad? Hay que correr mucho camino. Pues Avicena es fue un médico, y se hizo famoso porque todo el mundo, incluso en el mundo cristiano europeo, quería ir a ver cómo él trataba a sus pacientes. Fue un médico de la corte, hacía operaciones de apéndice, hacía traqueotomías, y todo el mundo quería conocer las cosas que él conocía y cómo las hacía, cómo él practicaba, ejecutaba la medicina. Era un gran observador del mundo natural. Y de igual forma, sabiendo que él hacía un buen trabajo, decidió compilar todos sus conocimientos en un escrito, bien, en unos textos, que a su vez constituyen la suma o la síntesis de todos los conocimientos médicos de la época dentro de su tradición. En el mundo árabe y en el mundo judío se hacían unas intervenciones médicas que no se hacían en el mundo cristiano, y creo que esto lo he dicho en otros momentos. Pero aunque Avicena era un médico, también fue un estudioso de la lógica aristotélica, de la matemática, de la astronomía. Ahora, el mayor legado, para efectos de la clase, que nos deja Avicena es que Avicena es responsable de introducir la filosofía griega al mundo islámico. Ah, pero profesora, Al-Farabi también hablaba de Aristóteles y Platón.
Sí, pero hay una diferencia. Es que Avicena va a ser un gran divulgador. Ya lo había hecho o lo hacía con la medicina. Bien, divulgaba sus conocimientos de medicina, pero también va a divulgar sus conocimientos del el mundo griego, sus conocimientos del pensamiento griego al mundo islámico. Y a eso, esa divulgación, ese no solamente estudio como Alfarabi, estudiaba y se quedaba con eso, publicó una vez, dos veces algo, pero se quedaba ahí. Pero en el caso de Avicena, es responsable, dado a su rol dentro de la corte, dado a su fama, de introducir y popularizar ese pensamiento griego. Este personaje va a ser bastante similar a Aristóteles en el sentido de que va a tener un contexto parecido. O sea, Aristóteles era hijo del médico de la corte, pero aquí Avicena es el médico de la corte. Va a ser un gran observador del mundo natural, Aristóteles también. Y como Aristóteles nos va a decir, miren, Dios es la causa primera de las cosas, pero recuerda a Dios como Alá, recuerde. Bien, si es árabe, pues va a pensar que la deidad es Alá. Pues como Aristóteles, él va a cristianizar a Aristóteles, perdón, él va a islamizar a Aristóteles. Miren cómo uno a veces se queda con estas concepciones. Avicena va a islamizar a Aristóteles, va a islamizar la noción del primer motor inmóvil y de la primera causa eficiente. Esa es la cuestión. Entonces, va a entender a Alá como la causa primera de las cosas y va a empezar a realizar una asociación entre lo que es la deidad, Alá, y la razón. Dentro de sus obras más importantes está La inocencia del pecado y El tratado del resultante y el resultado. Si usted quiere conocer un poco más de este personaje, aunque sea desde el punto de vista de la ficción, hay una película que se llama The Physician, que está en Netflix, que la pueden ver y la pueden reseñar para propósito de bonificación. Pero seguimos con los próximos personajes, que Avicena no es el único ni el último con nombre de cereal. Para ubicarnos un poco, Insina o Avicena es originario de Uzbekistán. Uzbekistán queda ubicado en Asia Central, bastante cerca de lo que vendría a ser conocido como Persia, e incluso por este lado aquí quedaría Azerbaiyán, no sé si han escuchado del lugar. Es decir, que estamos hablando un poquito más lejos un poquito más allá de Oriente Medio, estamos hablando de Asia Central. Los próximos personajes de los que vamos a estar hablando vienen de ese mundo del Al-Ándalus, o lo que viene a ser en el mundo contemporáneo la Andalucía del sur de la península ibérica, concretamente de España, esta zona que estoy marcando en el diagrama que aparece en la diapositiva, que correspondería en el pasado al califato de Córdoba. Precisamente en Córdoba o de Córdoba son estas dos imágenes que aparecen al lado izquierdo de la pantalla. En ellas se presentan homenajes a filósofos que estuvieron en esta ciudad donde hubo una importantísima biblioteca y de la cual vamos a estar hablando a propósito de los pensadores que vienen a continuación. Igualmente, estuve hablando de Córdoba a propósito de Game of Thrones. Esto también se trata de cultura popular. Algunas escenas, algunos episodios han sido grabadas en un lugar muy cerca de esta edificación que podemos ver aquí. No sé si les recuerda el sitio a algunos de ustedes o les suena. Eso es como cuando uno ve Star Wars episodio 2, si no me equivoco, y ese episodio 2 tiene algunas escenas en Sevilla. En Naboo es Sevilla, básicamente. Y pues esta tercera imagen viene a ser de uno de los edificios más importantes del recinto conocido como la Alhambra, Patrimonio de la Humanidad, pero que se encuentra en Granada, en donde podemos ver claramente
no solamente la influencia de las tres culturas conviviendo, sino también la importancia y la huella que dejó el mundo árabe en la península, que dejó en Occidente, sobre todo en la arquitectura, como podemos ver, pero también en la jardinería y en los sistemas de riego. Estaremos viendo a continuación a Averroes. Averroes es sumamente importante dentro de la filosofía medieval, incluso aunque es un pensador de la tradición árabe musulmana. La realidad es que Averroes es un personaje universal, es un personaje que impactó mucho la filosofía medieval cristiana. ¿Por qué? Porque Averroes va a leerse a Aristóteles, va a islamizar el pensamiento de Aristóteles, va a intentar conciliarlo con sus creencias religiosas, va a tratar de interpretarlo. Y Aristóteles como pensador estaba bastante rezagado, no se leía bastante durante el principio de la Edad Media y él lo va a recuperar. Y esa recuperación e interpretación que hace Averroes de Aristóteles la va a leer y le va a gustar a Santo Tomás de Aquino. El proyecto del Aquinato, el proyecto de este filósofo cristiano, va a estar básicamente influido y fundamentado en la obra que hizo Averroes con Aristóteles, mientras que Averroes islamiza el pensamiento de Aristóteles. Santo Tomás de Aquino va a cristianizar el pensamiento de Aristóteles, lo va ¿verdad? A dar unos rasgos bien peculiares, pero Santo Tomás de Aquino lo hace porque conoció la obra de Averroes, se dejó influir por ella y se interesa, es como podríamos decir el vehículo por el cual el gran Aquinate se inspira a seguir estudiando a Aristóteles. Averroes es como que la influencia, es la persona clave. ¿Y qué pasa? Pues eh, los estudios que hace Aristóteles, que hace el Santo Tomás de Aquino sobre Aristóteles, ponen a Aristóteles como la autoridad, el que más conoce, la autoridad máxima en el pensamiento medieval. Bien, le va a sacar el polvo, lo va a actualizar, lo va a cristianizar y lo va a colocar como la autoridad. Así que de esta razón por esta razón, el pensamiento aristotélico, gracias a esta recuperación que hace Averroes y que hace Santo Tomás de Aquino a través de Aristóteles va a ser el monopolizador del pensamiento medieval porque todo el mundo va a querer comentar a Aristóteles en base a lo que dicen estos personajes y la cosmovisión de Aristóteles es la que va a predominar hasta la revolución científica. Es decir, que el personaje que estamos viendo no es cualquier persona, influyó muchísimo. Averroes es conocido como el comentador. ¿El comentador de quién? Pues el comentador de Aristóteles. Nació en Córdoba, esa ciudad española que fue la capital del califato, esa ciudad de la gran biblioteca, esa ciudad donde también hay una mezquita catedral que merece la pena visitar, es patrimonio de la humanidad y podemos ver claramente cómo se funden las culturas árabe y cristiana hispana, sobre todo en esos arcos exquisitos de verdad que están veteados de ladrillo y mármol que han visto en otras imágenes que les he presentado, pero pues no he hecho la mención. Pues, ¿qué pasa? Averroes, cuando tiene edad suficiente, llega a ser cadí de Sevilla. ¿Y qué es un cadí? Cadí es como un juez gobernante, es como un administrador. Pero ¿qué pasa? La obra de Averroes, para el momento en el que está viviendo, es bastante conflictiva, es polémica y cae bajo la censura. Por esta razón es que muchas de las obras de Averroes están perdidas también, porque al ser censurado, pues sus obras desaparecieron, fueron destruidas. Eso obliga también a Averroes a irse en exilio, a irse de un lugar a otro, es desterrado. En general, dentro de su proyecto filosófico, Averroes lo que intenta es explicar cómo entendemos, cómo procesamos información, cómo se da el entendimiento humano, el pensamiento humano. Y él dice que el
proceso de conocer el ser humano consta de 4 momentos o 4 procesos. Bien. De igual forma, Averroes nos va a decir que existen 2 tipos de conocimiento. El conocimiento revelado, el conocimiento basado en la fe y el conocimiento racional basado en la razón. Así que él va a intentar en su proyecto conciliar ambas cosas, como bien hace también el proyecto filosófico medieval. El proyecto filosófico medieval es conciliar fe y razón, y eso es lo que nos vamos a encontrar en la obra de Averroes. Él va a conciliar fe y razón, la fe representada en el Corán, y recuerdan que él es ¿verdad? Musulmán, y la razón representada en las obras de Aristóteles. Para Averroes no hay ¿verdad? que desligar la reflexión filosófica de la religiosa, no hay ningún conflicto entre el Islam y la filosofía. La obra de Averroes gozó de muchos lectores, además de Santo Tomás de Aquino. Giordano Bruno, un autor panteísta que fue quemado en la hoguera en Italia a finales del Renacimiento, también fue un gran lector de Averroes. El estudio de Averroes fue también censurado en el mundo cristiano, o sea que no solamente lo censuraron las personas creyentes en el Islam, sino que en los 1277, el obispo de París, que vendría a ser básicamente la máxima autoridad en la Sorbona, prohibió las enseñanzas de las tesis de Averroes. ¿Verdad? Eso provocó cierto malestar entre muchos estudiantes, o hasta pues como una especie de protesta. Se entendía que las ideas de Averroes iban o eran contrarias al cristianismo, pese a que él estaba tratando de conciliar el conocimiento de la fe con el conocimiento de la razón, aunque claro, tenemos que tomar en consideración que pues está extrapolando su pensamiento sobre el mundo islámico al mundo cristiano, y posiblemente será parte del conflicto. De igual forma, Averroes es bien interesante porque Averroes nos habla del aspecto político de la religión, cómo la religión es utilizada por algunos políticos para manipular a las masas. Bien, hay personas que no son capaces de usar la razón, y la religión les ofrece como un bálsamo, un tipo de solución a personas que no piensan por sí mismas, y que las personas que sí piensan por sí mismas usan la religión como vehículo para dominar a los otros. Aunque Averroes está consciente de que no hay ninguna ¿verdad? incongruencia, o no hay ningún conflicto entre religión y filosofía, él está consciente de que la religión puede ser utilizada para ¿verdad? bienes de dominar para efectos de dominar a otras personas. Así que ese Averroes, el próximo personaje que vamos a estar viendo, va a ser su discípulo, Maimónides. A diferencia de su maestro, Maimónides es un pensador judío, originario del sur de España, posiblemente de Córdoba, como Averroes, o de Málaga, que no queda tan lejos. Provenía de una familia de jueces rabinos, pero por persecuciones religiosas en Al-Ándalus, en ese momento no estaba tan bien visto la profesión de otra religión que no fuese la islámica. Su familia y él tienen que convertirse al Islam. Bien, y en ese momento no bastaba simplemente con pagar un tributo, un impuesto. Maimónides viajó mucho. En uno de sus viajes que se hace dentro de la península ibérica, se hace discípulo
de Averroes. Más adelante va a viajar a la zona del actual Israel y se va a convertir en un dirigente judío. Sin embargo, va a ser acusado por las personas de su misma comunidad hebrea como hereje, porque él va a ser un judío dentro de una cultura islámica. O sea, es un judío y dentro es judío. O sea, sus ideas van a ser conforme a lo que enseña el judaísmo. Sin embargo, por una cuestión política, por una cuestión de persecución, por una cuestión de conveniencia, él se convierte al Islam, pero porque él se convierte al Islam de palabra no significa que de acción lo haga. Entonces, pues eso no le gustó a su comunidad y pues tuvo muchos problemas en su vida por eso. Las comunidades judías, para ellos es bien importante el que usted defienda férreamente lo que cree. Aristóteles va a dejar una huella bastante significativa en la obra de Maimónides. Maimónides escribió varios tratados de medicina, trabajos sobre la Talmud. La Talmud vendría a ser básicamente el conjunto de estudios sobre las leyes judías. Bien, Talmud. ¿Y qué más les puedo decir de Maimónides? Pues Maimónides nos va a decir que no existe un conflicto entre la filosofía de Aristóteles y el judaísmo. Una de sus obras más importantes es la Guía de los Perplejos. Y nos va a decir varias cosas interesantes, como por ejemplo, la libertad es algo natural del ser humano, es inherente al ser humano. Va a creer en la existencia de los ángeles y de un alma inmortal que tiene 5 habilidades, y nos va a decir que el estado profético o la meta es la felicidad y el saberse conociendo. Y ese es Maimónides, una de las figuras más importantes del pensamiento judío del periodo de la Edad Media, discípulo de un pensador o el más grande pensador de la tradición árabe. Así que en él vemos casi una fusión de dos tradiciones. El próximo personaje que veremos a continuación marca el declive del pensamiento árabe. Bien, marca el desmoronamiento del pensamiento filosófico, combinando las cuestiones de los griegos del mundo árabe. Pero vamos a hablar de él en la próxima diapositiva. El próximo personaje, hasta cierto punto, ha sido empleado para fundamentar las ideas del fundamentalismo musulmán, bien, del fundamentalismo islámico. Al-Ghazali fue un filósofo nacido en Irán. No solamente esto, sino que también se dedicó a las leyes, era jurista y un personaje bastante curioso, es representante de algo que se conoce como el espiritualismo islámico. Al-Ghazali era un místico dentro de esa tradición musulmana. Tenemos que tomar en consideración que en el mundo cristiano también hablamos de los místicos. Usualmente hablamos de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. En el caso del mundo árabe musulmán nos encontramos con Al-Ghazali, quien estaba teniendo experiencias místicas, es decir, experiencias de contacto con la divinidad, en donde uno y otro se funden en un mismo ser. Ahora, Al-Ghazali realiza, es un autor que se va fuera de la corriente cuando lo comparamos con los pensadores que vimos en las pasadas diapositivas. Al-Ghazali, a diferencia de Averroes o de Avicena, va a estar en contra de esa fusión o de esa conciliación que se va a hacer de la filosofía y de la fe.
Para Algazel, la filosofía, la ciencia, no puede conciliarse con la fe. Bien, fe y razón no son una misma cosa. A través de la razón, uno no puede explicar asuntos metafísicos o religiosos. Así que él no va a conciliarlo como van a intentar hacer otros autores de su tradición durante el periodo. Así que él va a estar constantemente atacando a la ciencia, a la filosofía, porque recordemos que él es representante del espiritualismo islámico. Él, aunque es filósofo, también es un religioso. Va a escribir ¿verdad? Un texto que, como les dije, sirvió para en un momento dado expurgar de la tradición árabe musulmana el pensamiento de autores griegos y de otros autores un poco más abiertos a otras influencias. Y ese texto lleva como título El resurgimiento de las ciencias religiosas. Con Algazel vamos a dar fin por este repaso de las figuras del pensamiento árabe musulmán, o sea, árabe y judío, para dar paso luego al pensamiento medieval cristiano. Gracias por su atención y buen día.